En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a Día de por Radio Inicia y NC Televisión. Cuando son las 6:03, damos inicio a un nuevo programa. Vamos, ahora como que, o sea, si bien empezamos el mes la semana pasada, como que hoy día se siente más, por el hecho de ser lunes, como que hoy día siento que empezó el septiembre. No sé si te pasa lo mismo, Feñita. Y por el sol también, Maquita, por el sol. Hubo una máxima de 30 grados hoy día en Santiago. 30 grados. Sí, hacía calor en verdad. ¿Qué está pasando? Pero estoy con polerita ya. Sí. Y tú con un excelente estilo, Maca. Obvio. No, si la pudieran ver las personas de la radio, un estilo así urbano, no, muy bueno, muy bueno. Es que sí, salió el solcito y llegó la alergia. Hoy día yo creo que estuve una media hora seguida todo el rato estornudando. Acá al llegar a la radio se me pasó, de hecho. Creo que donde vivo hay muchos de esos árboles que me dan alergia, el plátano oriental. Y bueno, hoy día 5 de septiembre es el día de... el Día Internacional de la Mujer Indígena. Esta celebración nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América reunido en Tiwanaku, Bolivia, en 1983. La idea de esto era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol muy importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su lenguaje y su carácter. Actualmente se calcula que solo en Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la población sumaría 42 millones de personas. De ese gran número redondo, el 59% son mujeres, es decir, más de la mitad. Y sin embargo, son el sector más oprimido tanto de la sociedad tribal como de la sociedad en general. En Chile, el número de población que declaró pertenecer a pueblos indígenas y que fue censada en viviendas por el censo del 2017 fue de 2.144.000, correspondiente al 12,4%. Y no quiero continuar este programa sin saludar a nuestro queridísimo Don Limón, porque Don Limón es la única bebida sabor a limonada con vitamina C y 100% refrescante. Y la puedes encontrar en sus 3 variedades: maqui arándano, menta, jengibre y original. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl, contacto@bebidasfuncionales.cl. Y si a usted se le cayó el celular, se le quebró la pantalla, no se preocupe, porque en Día de queremos recordarles que en ventaselectronicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente, además de repuestos, cargadores y mucho más. Lo pueden encontrar ingresando a ventaselectronicas.cl. En Día de, nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Más de 500.000 de personas presentó excusas para no votar en plebiscito de salida. De acuerdo a datos de la Policía Uniformada, 501.500 personas dejaron constancia de ello a través de diversos canales. Colchane fue la comuna donde el rechazo aplastó al apruebo. Según las cifras entregadas por el Servicio Electoral, en la comuna de Colchane de la región de Tarapacá, el rechazo ganó con el 94,70%, mientras que el apruebo obtuvo el 5,03%.
Bolsa de Santiago se dispara sobre los 6.000 puntos. En el día post plebiscito de salida y ante el triunfo de la opción rechazo por sobre el apruebo, el mercado local comenzó a reaccionar con optimismo tal como lo habían anticipado los analistas. El peso se aprecia ante un dólar que cae más de 30 pesos en su apertura, luego del triunfo del rechazo. Expertos coinciden en que, pese al resultado del plebiscito, la incertidumbre local no se despejará de golpe. Y la Unión Europea toma nota del compromiso de Chile por buscar un nuevo arreglo constitucional. Concluido el proceso constituyente en Chile con una victoria del rechazo, la Unión Europea dijo tomar nota del compromiso de las fuerzas políticas del país por buscar una carta magna que sí consiga el consenso de la población. Tribunal Ambiental detiene instalaciones de proyecto inmobiliario Alto La Paloma en Puerto Montt. El tercer Tribunal Ambiental acogió la solicitud de la Superintendencia de Medio Ambiente y decidió detener la instalación inmobiliaria del proyecto Alto La Paloma en Puerto Montt. La decisión se tomó debido al impacto en el ecosistema que tendría en los humedales que hay en el lugar. Y Chile anota mejor nivel de casos activos en 3 meses. El MinSal reportó 3.445 casos nuevos de COVID-19 y una positividad nacional del 9,16% este lunes. Y hoy día, por supuesto, vamos a analizar de distintas aristas el plebiscito de ayer, este hecho histórico donde la opción rechazo salió triunfadora. Primero lo vamos a abordar desde una arista de qué pasó en las redes sociales, que es muy importante, y tanto en el rol que jugó durante la campaña como el día mismo del plebiscito. Pero antes de eso vamos a ir con un poco de música y volvemos en Día D. Y los invito a todas y a todos a probar Don Limón, porque Don Limón es libre de sellos, tiene vitamina C y es sabor a limonada, y la puede encontrar en sus 3 variedades: menta, jengibre, maqui, arándano y original. Y si usted quiere ser distribuidor de Don Limón en su local, es muy sencillo, solo debe escribir a contacto@bebidasfuncionales.cl, contacto@bebidasfuncionales.cl. Y si a usted se le cayó el celular, se le rompió la pantalla, no se preocupe, porque en Día D queremos recordarles que en ventaselectronicas.cl encuentran el mejor servicio técnico a un precio muy conveniente. Repuestos, cargadores, manos libres y mucho más lo encuentran ingresando a ventaselectronicas.cl. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Como había adelantado antes de irnos al corte, ayer vivimos un proceso, el fin, si se podría decir, o el cierre de un proceso que surgió hace 2 años atrás. Y donde también las redes sociales han tenido un rol protagónico, tanto para la campaña que se hizo para el apruebo y el rechazo, como para las mismas elecciones. Y también durante todo lo que duró el estallido social o la revuelta popular, como usted quiera llamarle. Y para hablar de esto, de todo lo que pasa en las redes sociales, está con nosotros la cientista política y coordinadora del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central de Chile, Flavia Santos. Bienvenida, Flavia, a Día D. Hola, buenas tardes, Macarena, un gusto. Igualmente. Flavia, cuéntanos cuánto ha influido las redes sociales en todo este proceso, pero ya desde antes de la campaña. Bueno, mira, las redes sociales últimamente han sido un fenómeno muy protagónico dentro de lo que es la política. Sobre todo en estos últimos años, con el tema de la pandemia, esta se ha venido insertando cada vez en nuestra día cotidiano, y obviamente es
podemos ver que es donde la mayoría de la gente también empieza a generar su opinión, ¿verdad? Entonces, aquí es donde los distintos actores políticos, los sectores del país, han puesto la atención y hemos visto cómo las campañas también se han transportado a este espacio. En este caso, porque yo vi que en las elecciones presidenciales fue muy fuerte la campaña tanto de Kast como del actual presidente Boric. Ahí siento que se hizo una cercanía a los jóvenes de ambos candidatos, independiente de la edad que estos tengan. Y ahora siento que también pasó un poco lo mismo, pero con figuras quizás del mundo del espectáculo, por decirlo, o farandulilla nacional, que también ellos aparecían en las redes sociales y jugaban un rol fundamental para la decisión de la gente. ¿A qué voy con toda esta introducción que hice, perdón? ¿Qué fue lo que se dijo? Lo que se dijo sobre todo en el día de ayer. Sí, mira, nosotros como el equipo del observatorio estábamos preparados para este gran día histórico en nuestro país, preparados con una visión pensando en que iba a ser un día muy movido en redes sociales. Y nos pillamos con la sorpresa, en verdad, de que fue un día más bien tranquilo dentro de la red. Si bien hubieron ciertas, coyunturas dentro del día, en comparación a otras elecciones y a la seguidilla de elecciones que hemos tenido en los últimos años, realmente se puede decir que fue un día tranquilo para las redes. También estábamos preparándonos ante este fenómeno, ya que habían ciertas alertas que se habían estado levantando desde los distintos comandos. Principalmente, por ejemplo, vimos cómo el comando de la prueba estuvo muy centrado en el combate de las fake news, cosa que ocurre mucho en redes sociales. También, por otro lado, desde el rechazo, había levantado una alerta sobre el fraude electoral. Entonces, estábamos muy preparados para estos dos fenómenos, los cuales no tuvieron realmente repercusión en redes sociales y pudimos tener una jornada limpia en este sentido. Entonces, más que nada, fueron distintas coyunturas, por ejemplo, con un hashtag que se impuso, que era el de suelten las micros, o también algunos acontecimientos que podían estar ocurriendo en locales de votación, etcétera. Pero más allá de eso, como alguna coyuntura relevante, como que todo el mundo estuviera hablándolo, no ocurrió. Pero ustedes pueden sacar cierto porcentaje de las palabras más utilizadas y definir cuáles fueron estas, porque una constante que vi era que en ambas, tanto adherentes del apruebo como del rechazo, nombraban harto al pelado Bade. Y vi mucho, eso. ¿Qué pasó con ese? Sí, bueno, dentro de nuestras mediciones, claro, hubo en un momento del día en que tuvo harta repercusión este ex constituyente, siendo justamente el día donde se cumplía un año exacto desde que él declaró no tener esta enfermedad del cáncer, ¿cierto? Entonces, claro, fue justamente como una coincidencia histórica que se dio e hizo que se estuviera hablando de él. También ocurrió esto, ya que cuando se empezaron a dar los datos en redes sociales, muchas personas empezaron a tratar de buscar responsables, que es algo lógico también, ¿cierto? Sí. Dentro de ellos, obviamente, se destacaba la presencia de este ex constituyente Rojas Bade, como también de otros, pero principalmente de él. Y midiendo la conversación que se dio en redes sociales sobre esta persona, pudimos ver que en un 74% de su conversación se veía vinculada al plebiscito. Y eso obviamente perjudicaba un poco y ensuciaba un poco también la conversación que se estaba dando en torno a la elección. Y respecto al comportamiento en redes, ¿se puede hacer una diferencia
en cuanto, no sé, a las definiciones de cada, como del público que comenta estas cosas, no sé, más mujeres, hombres, de acuerdo a sus gustos? Claro, mira, en redes sociales, sobre todo donde nosotros ponemos el foco, que es Twitter, de repente es un poco complicado poder ver hacia dónde se tendencia esta información, porque entendemos que en Twitter hay muchos perfiles que uno no tiene realmente claridad, pero claramente se veía una inclinación hacia personas que favorecían la opción rechazo, tratando de buscar, como te decía, culpables de esta derrota, ¿cómo se puede decir?, para la prueba. Estamos hablando con Flavia Santos, cientista política y coordinadora del Observatorio de Políticas y Redes Sociales de la Universidad Central. Flavia, dos organizaciones dedicadas a este quehacer del análisis de las redes sociales dieron por ganadora a la opción apruebo con un 55,1% en el caso de Espacio Político y con un 56% en el caso de Da Hora, contradiciendo los pronósticos de las encuestas de opinión pública. ¿Qué fue lo que pasó acá? Así es. Mira, por una parte, conocemos cuál es la metodología de las encuestas, ¿verdad? Cuando una encuesta le hace consultas a una persona. En este caso, estas otras dos estudios que me mencionas no preguntan directamente a las personas, sino que recogen conversación voluntaria de la gente en redes sociales. Es algo súper distinto y hay que entender que las redes sociales tienen una dinámica particular que no necesariamente es representativa de lo que esté sucediendo o lo que vaya a suceder en una elección, por ejemplo. Es complejo cómo generar ese vínculo. No es primera vez que pasa. Para elecciones pasadas, por ejemplo, para Boric y Kast, vimos cómo la campaña de Kast fue muy grande en redes sociales y se puede decir que muchas personas apostaban porque iba a ser el ganador, siendo lo contrario finalmente. Entonces, claro, las redes sociales yo creo que hoy día no pueden hacer un pronóstico en cuanto a resultados eleccionarios. Sí nos dan una visión un poco de lo que se está conversando y cuáles son los elementos importantes que destacan también ciertas generaciones que son las que se trasladan a redes sociales. Pero como tal y tratando de contemplar todo el espectro de las personas votantes es complejo. Entonces sí sirve como un índice, pero no es representativo tampoco. Entonces no podría... Estos análisis no podrían jugar como un papel predictivo, por decirlo de alguna forma. Exacto. Ya. Exacto. No predicen lo que pueda pasar, pero sí nos dan un indicio de lo que se esté conversando, en qué poner atención más que nada. ¿Y cuáles, con ustedes como observatorio, cuáles fueron las principales conclusiones que sacaron de este proceso que, como decía anteriormente, de cierta forma se le da un fin? Claro. Mira, dentro del equipo como observatorio discutimos después todo lo que sucedió en el día y una de las conclusiones que tuvimos también fue un poco el buen trabajo que se dio a través de la institución de CERVEL, más que nada. El hecho de que no hayan habido coyunturas de mayor relevancia dentro del territorio político digital nos quiere decir que también fue un proceso limpio. No existieron mayores complicaciones ni en lo presencial ni en lo digital. Y eso nos entrega una visión de que las instituciones del país están funcionando y también como hicieron un análisis distintas personas dentro de la política, finalmente es al final del día lo que resultó fue lo que dijo la ciudadanía. Entonces, finalmente también vimos eso a través de redes sociales. Flavia Santos, cientista política y coordinadora del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central. Muchas gracias, Flavia, por conversar con nosotros. Muchas gracias a ti, Macarena, un gusto. Igual, que tengas buen día. Buen día, adiós.
Y nos vamos con un poquito de música y vamos a continuar con el análisis del plebiscito, pero esta vez desde el punto de vista de la sociología y la política. A la vuelta de esta pausa. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y ayer nuestro país vivió una jornada histórica donde los chilenos debían decidir si aprobaban o rechazaban la propuesta para la nueva Constitución. El resultado fue una aplastante victoria para la opción rechazo. Con más de 13 millones de votos, el rechazo se impuso con un 61,86% contra un 38,14% del apruebo. Por lo que la Constitución actualmente vigente, redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, seguirá vigente. Sin embargo, desde la oposición también se han mostrado, antes de que ganara esta opción, a favor de realizar ciertas reformas que se deberán discutir en un tiempo que me imagino que junto al Ejecutivo ellos propondrán. El presidente ayer en su discurso destacó al pueblo de Chile por la masiva participación y reconoce que el pueblo chileno fue que no quedó satisfecho con la propuesta de constitución que la convención le presentó a Chile y por ende decidió rechazarla de manera clara en las urnas. Y también agregó a esto que se compromete poner todo de su parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que logre interpretar a la amplia mayoría ciudadana. Para entender qué es lo que pasó ayer, porque todos no estábamos con las encuestas ahí y a partir de eso generábamos ciertas predicciones de lo que podía pasar. Sin embargo, los cierres de campaña hicieron poner en duda los porcentajes de las encuestas. Vimos como en el Parque Metropolitano el comando del rechazo fue y acudieron muy pocas personas. En cambio, al cierre de campaña del apruebo fue una cosa realmente masiva. Sin embargo, ayer vivimos una sorpresa al que fuese tan aplastante la opción rechazo para el apruebo. Para conversar de esto y desde el punto de vista sociológico y político, está con nosotros el sociólogo Darío Quiroga. Bienvenido, Darío, a Día D. Hola Macarena, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo con ustedes. El placer es mío, pues. Partamos al tiro conversando porque hay muchas preguntas que me gustaría compartir contigo. Primero, según tu punto de vista, ¿por qué esto fue tan aplastante para el apruebo? A ver, yo creo que fue tan aplastante porque efectivamente, como tú dices, los sondeos, las encuestas habían ya visto que en los últimos meses venía, incluso antes que estuviera el texto, esto es importante destacarlo, porque hay una crisis que ya se empieza a instalar fuertemente en la medida que van pasando los meses de funcionamiento de la convención. Hay una suma de capítulos que están ampliamente difundidos, eventualmente incluso sacados hasta realmente de contexto por parte de los medios más masivos, y que yo creo que generaron rápidamente una cierta distancia, una desafección de la gente, sobre todo la gente menos politizada, que es la gran mayoría del país, que vieron una cosa así como no lo entendían, qué están discutiendo, qué es esta cosa, no entiendo nada, por qué discuten, por qué pelean, lo típico que sucede cuando de repente uno ve de cerca o se lo ponen ahí a todo color, digamos, a toda luz, lo que son los distintos debates políticos, las diferencias que hay en la convención. Eso ya venía haciendo mella. Y entonces este año, ya por ahí por marzo, abril, empieza yo creo una debacle. De hecho, la mayoría de las encuestas que se empezaron a medir en ese tiempo, todavía, ojo, no teníamos el texto recién estuvo el 4 de julio. Entonces a mí me parece que en realidad lo que aquí hay es más bien una votación que en realidad
falló el apruebo, falló la propuesta de nueva constitución porque no fue capaz de encantar a la gente y decir, mira, aquí hay una cosa nueva. Y más bien me parece que el grueso de los ciudadanos y ciudadanas más bien votaron por una suerte de desafección. Estamos conversando con Darío, cambio, ahí volvió. Una cierta como que... Ay, perdón, me quedé pegado. ¿Ahí sí? Sí, ya. Sí. Pucha, no, se cortó como 5 segundos nomás, así ya. Que está bien. Ok, dale. Bueno, mira, lo que te decía es que básicamente yo creo que lo que hay ahí es una desafección de la política. Eso que digo es obvio, ¿cierto? Y lo sabemos en todas las elecciones. Entonces yo creo que en este proceso también se dio. Y por eso me parece que la derrota es tan grande, tan aplastante, porque finalmente la mayor cantidad de gente que se sumó, pensemos que en la última elección presidencial votaron poco más de 8 millones de personas y ahora votaron casi 13. ¿Por qué? Porque el voto es obligatorio, porque había sanción. Finalmente, toda esa gente que entró a votar, una parte importante, yo creo que manifestó, como lo hace casi siempre, eso es importante, una especie como de voto de castigo frente a la política. Yo creo que hay un tema que es mucho más profundo, mucho más complejo, por eso yo creo que aquí nadie puede sacar cuentas muy alegres, porque lo que hay es un rechazo permanente como a la política. Y en este caso, para desgracia, por decirlo así, el apruebo era el que cargaba con la política. ¿Por qué? Porque el apruebo era la convención, el apruebo eran los 154 convencionales juntándose durante un año, peleando mucho para lograr llegar a un texto, que si bien era un texto bastante consensuado por 2/3 de esa convención, parece que en el camino la gente como que dijo, no, ¿saben qué? Como que no quiero esto. Y probablemente también, porque tal como el año pasado o hace 2 años atrás, la gente estaba muy en contra, por ejemplo, del gobierno de Piñera, y todo lo que tuviera olor al gobierno de Piñera estaba en contra, hoy en día, no tanto, pero también hay como un castigo por el puro hecho de ser gobierno. Yo creo que fuera quien fuera gobierno, y eso ha pasado en los últimos años, y yo creo que es una tendencia que llegó para quedarse, la ciudadanía, nosotros y nosotras en general, más bien estamos permanentemente castigando lo que no nos gusta sin involucrarnos mucho en los procesos de construcción. Creo que esa es parte como una explicación más profunda. Lo que yo, en todo caso, solo un comentario adicional, Macarena, es que yo creo que además hay un problema de fondo que algunos lo han diagnosticado y es que tiene que ver con el estallido social. Yo creo que hubo un gran problema con el estallido social porque la gente de derecha pensó que el estallido social era un estallido de izquierda y por lo tanto al tiro se puso al otro lado. Pero el problema más grave es que la gente de izquierda pensó también que era un estallido de izquierda. Y el estallido social no fue ni izquierda ni derecha. Fue una explosión de malestar social. Perdón que te interrumpa ahí, pero ¿tú crees que hubo una apropiación quizás del movimiento en general por parte de este gobierno? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que una cosa es la identificación y otra cosa es la apropiación. Evidentemente, las cosas que surgieron, por ejemplo, en el estallido social y en todo el proceso posterior, incluso en la convención, son ideas que en general están más bien en el mundo de las izquierdas, de las amplias izquierdas, que no es una pura. Hay varias izquierdas más clásicas, más como de que los sindicatos, hay otras izquierdas más nuevas que están más... les importa más el tema del medio ambiente, hay otros pensamientos más progresistas que van de la mano del feminismo, hay distintas miradas, pero todo eso más o menos converge, que es de alguna manera lo que podría representar el actual gobierno de Gabriel Boric. Entonces, me parece que en ese sentido sí, el que haya identificación no implica que la gente que se manifestó con intensidad en octubre del 2019, que luego generó por un 80% el apruebo el 2020, en octubre del 2020, no implica que esa gente ahora se izquierdizó. Eso yo creo que fue un error de cálculo y por eso es que ahí yo creo que el desplome ha sido tan grande. De la misma manera que tampoco es que porque la elección ahora la ganó el rechazo, entonces Chile se derechizó. Más bien me parece que hay fenómenos que no estamos pudiendo ver y que no se responden bajo la lógica clásica de izquierda-derecha, sino más bien en la lógica del malestar social presente en la ciudadanía. Darío, ¿y qué pasó en este caso con las campañas? Porque yo creo, y esta es opinión personal, que campañas, tanto para el apruebo o para el rechazo, no se entregó la información, como que siento que se caricaturizó en ambos lados. Tanto de lo que se pensaba como las propuestas, hasta el nivel de que se... como al borde de infantilizar las cosas y faltó quizás información, que bajaran esa información técnica. Por ejemplo, en la vivienda,
¿Qué va a pasar ahora con la vivienda? Porque a veces nos dicen, ya, vas a tener derecho a vivienda. Ya, pero ¿qué significa que tenga derecho a vivienda? Entonces, la gente se quedó con ideas muy generales, en ambos lados. Voy a tener vivienda, voy a tener educación gratis, voy a tener, no sé, otras cosas más. Y para el otro lado era, me van a quitar mi casa, me van a quitar mis cosas, y así. Estaban en estos dos extremos porque faltaba información, y yo no culpo a la gente de que no se haya leído la Constitución entera, porque primero estamos claros que los chilenos en general trabajamos muchas horas. Entonces, tiempo para leer eso hay que dedicárselo. Y otro, está lleno de tecnicismos que muchos no entendemos, y no va en ser ignorante o no, sino que pertenece a un área súper técnica. Entonces, mi pregunta va en, ¿cómo crees tú que debiese haber sido la campaña en ambos lados? Ya, lo que pasa es que, mira, y esto sí lo vengo diciendo hace ya varias semanas. De hecho, incluso la otra vez que comentamos, yo creo que aquí mismo fue que te comenté la semana pasada, que desde mi perspectiva, que ya a esa altura ya era tarde, ahora más tarde aún, yo era de la idea de que en realidad no debió haber habido un plebiscito de salida. Sí. Solo de entrada, porque creo que no hay alternativa, esa es mi visión, y lo empecé a ver con mucha nitidez ya hace algunos meses, que el proceso de la convención constituyente justamente implica, o sea, si tú juntas a 155 personas escogidas, además una elección que es súper heterogénea, paritaria, en fin, con varias cosas, y tú por lo tanto tienes ahí la representación de todo Chile, lo bueno y lo malo, ¿ah? Las ideas interesantes, sensatas, las extremas, bueno, pero por algo llegaron ahí, porque representan gente que tiene esas ideas. Entonces, ¿cómo tú pones de acuerdo a un país para algo tan importante como una constitución? Entonces, lo que yo creo, volviendo un poco a lo que tú decías respecto a las campañas, es que yo creo que el rechazo tuvo desde el punto de vista de su campaña una virtud, fue inteligente. Yo tengo una diferencia importante con eso, pero creo que fueron bien hábiles, porque ellos entendieron que lo importante no era aclarar un punto, era que hubiera confusión, que hubiera duda. Entonces, cuando dice, al final la gente no sabía qué pasaba con la vivienda y todo, no hay pedagogía posible para poder explicar 300 y tantos artículos, sencillamente porque tú puedes hacer la pedagogía, pero tal como tú decías, la gente tiene sus preocupaciones y tiene sus tiempos. Es imposible, es una utopía, es absurdo pensar que tú vas a tener a 13 millones de lectores, como fue ayer, que van a estar, ¿qué? Dedicándole, ¿cuánto? 2 o 3 horitas a la semana, a informarse, a enterar, que en realidad en vez de estar mirando, qué sé yo, sus publicaciones en TikTok o en Instagram, van a ponerse a ver un programa político para escuchar. No, eso no es real, ni aquí ni en la Quebrada del Ají. Entonces, la posibilidad que una cosa tan compleja como esta fuera muy confusa era altísima. Y por eso es que yo creo que ahí hay un pie forzado que uno debiera pensar en futuros procesos. Es decir, tiene sentido, mira, yo vuelvo a decir, lo he dicho en muchos lugares, es como que al Parlamento que tenemos, la Cámara de Diputados y el Senado que tenemos actualmente, después de sus procesos legislativos, de discusión, nosotros a veces nos enteramos por la prensa que una ley la llevan discutiendo meses, a veces años, ¿cierto? Duermen, y de repente se discuta, se activa, y se arma una comisión, y después tiene que pasar por 3 comisiones y no hay acuerdo, y se va al Senado y sale una comisión mixta. Todas esas cosas que nosotros las escuchamos de refilón. Imagínate que después de un proceso así, que ha sido intenso, para una ley, después tuviéramos que plebiscitarlo. Sería bien probable que nunca aprobaríamos ninguna ley, porque en general los ciudadanos y ciudadanas, no es una cosa de los chilenos, es una cosa mundial, tendemos a tener, cuando no tenemos la cosa clara, cuando nos confundimos, preferimos más bien abstenernos, rechazar. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy estructural que hay que conversarlo. Por supuesto que hay errores propios de la campaña del apruebo, muchos. Por supuesto que hay errores en la convención, indudablemente. Pero lo que yo creo es que si uno se queda con la explicación chica, lo que hizo mal tal o cual convencional, no, es que mira, este votó desde la ducha, porque si es por eso, yo en el último mes te puedo contar 5 o 6 disparates de la Cámara de Diputados. Y nadie ha puesto en entredicho la Cámara de Diputados. Piénsate nomás el Gonzalo Lacarrera, que contraviniendo la ley mostró el voto en su elección. En eso, ¿sientes que quizás, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, pero se farandulizó un poco todo esto de la convención? Sí. Y fueron ciertos hitos que dieron para hablar y que se mantienen como durante el tiempo. Lo de la ducha, lo de Rojas Vade, lo de que extingo...
Sí, po. Y se volvieron hitos de ciertas peleas que quedaron marcadas y eso ensució quizás el rol, independiente de lo que haya del texto, como el rol que estaban jugando ellos, quizás le quitó seriedad, porque también yo siento que influyó mucho la imagen de la convención que tenía la gente para que saliera la opción rechazo. Pero fíjate, pero por eso te insisto, fíjate que lo que hemos visto, mira, solo en estos últimos 2 o 3 meses en la Cámara de Diputados, solo estos últimos 2 o 3 meses. O sea, la semana pasada se agarraron a combos. Un diputado agarró a combo, pero no en cualquier lado, en la testera. Y además después salió diciendo, mostrando imágenes donde salía él golpeando, diciendo, ve, ahí se ve claramente que no golpeo, que me atacan. Bueno, eso que pasó la semana pasada, jamás pasó en la convención. Sin embargo, es la convención la que está en entredicho. El mismo caso, que fue probablemente el más grave, que por supuesto causó un daño terrible, el de Rojas Vade. Fíjate que es interesante ese tema, porque resulta que a Rojas Vade lo pillan en algo, digamos, ilícito, una mentira, porque en realidad no es delictual, es un ilícito. Él mintió, dijo que tenía una enfermedad que no era la enfermedad que tenía otra, y no era un cáncer. Entonces, fue tan grave eso, que de hecho, mira, funciona la institucionalidad y él sale a la convención. Y sin embargo se seguía atacando. O sea, es bien loco eso. De hecho, Rojas Vade, independiente de lo triste que haya sido su caso, fue la demostración de que en realidad esta nueva parlamento, esta nueva institucionalidad, lograba sacar de sí a malos elementos, para ponerlo en esos términos, lo digo de manera muy genérica. El parlamento actual, alguien sabe, en 32 años que ya llevamos funcionando del retorno a la democracia con este parlamento, que algún parlamentario haya dejado su escaño por alguna falta. Y hay aquí parlamentarios que hicieron raspado la olla. Bueno, ahora estaban hablando de la ley de la carrera que sí, iban a... Darío, ¿y cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que en el plebiscito... Yo entiendo la lógica de que tú dices del plebiscito de entrada pero no de salida. Sin embargo, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido solo plebiscito de entrada? Porque ¿cómo se explica este contraste tan grande que se aprobó para escribir una nueva constitución con cerca de casi el 80%? Y hoy día esa cifra prácticamente se da vuelta. Lo que pasa es que yo creo que eso hay que entenderlo en la lógica del poder actual. Yo creo que hay una reflexión que aquí no hay que sacar, nadie tiene que sacar cuentas alegres. Yo creo que hay una reflexión como sociedad que tenemos que hacer, que tiene que ver con el sentido de participación, de responsabilidad, de involucrarse en lo público. Fíjate que hay una cosa que es muy extraña, pero es así. Piénsate nomás en el puro presidente Gabriel Boric. Él gana la segunda vuelta con un 55% de los votos aproximadamente. Entra a La Moneda, lleva 2 semanas de presidente y ya su nivel de apoyo está en el 35%. O sea, eso, y eso pasa con todos los presidentes. Pasó con Piñera, pasó incluso con Bachelet antes, y va a pasar con el próximo presidente. El nivel de desgaste, y eso, a ver, ¿de qué tiene que ver? Bueno, parece ser que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tenemos, parece, una extraña vara alta para cualquier persona que entra al poder. Y eso lo voy a decir así como en lenguaje súper coloquial, pero esto es la típica, así como que, no, resuélvanlo. Bueno, ¿y uno cómo se involucra en eso? No estoy hablando en particular de esta elección, pero lo que sí creo que hay un fenómeno que hay que mirar con atención, porque si no, no vamos a lograr encontrar respuesta en el futuro a los problemas que tienen que resolverse políticamente. Sí, la política, la gracia de la política es que resuelve de manera colectiva, democrática, con ciertas reglas, los problemas que no los podemos resolver los individuos solos, y son muchos, desde, no sé, las leyes del tránsito, hasta la delincuencia, hasta la salud, hasta la educación, todo ello lo ve la política. Pero yo creo que cada vez es más difícil hacer política, porque cada vez más tenemos una ciudadanía que ha despertado de un cierto letargo. Ya no somos, nosotros lo constatamos, ¿cierto? Lo conversamos con nuestros padres, con nuestros abuelos. No somos las mismas generaciones, que decir con los que yo tengo 48 años, que decir con los que tienen 30, 20, 15. Cada vez las sociedades son distintas y en muchos sentidos positivos a lo que eran nuestros abuelos. Es decir, chiquillos y chiquillas mucho más abiertos, conscientes de sus derechos, dispuestos a exigir lo que les corresponde. Y eso lo vemos día a día, en cosas incluso cotidianas, en la conversación en la casa. Lo que se conversa en un almuerzo familiar hoy, en 2022,
no es lo que se conversaba ni la forma que se conversaba hace 50 años atrás, que si uno le decía algo, oye, no estoy de acuerdo contigo, papá, te llega el charchazo. Eso ya no sucede. Bueno, eso lo estoy diciendo de manera muy para que toda la gente que nos escucha lo entienda, porque cada uno le hace sentido. Bueno, esa adquisición de muchos derechos, intensidades, parece que se nos ha perdido también el sentido de las responsabilidades de los colectivos. Si nosotros vamos a delegar en alguien un cierto poder, no puede ser que entonces después nos sentemos a esperar durante 4 años que ese presidente o presidenta o parlamentario o alcalde o quien sea lo haga todo solo y nosotros solamente reclamar desde lejos. Y eso es lo que uno ve. Fíjate que termino con esta idea, yo creo que si la elección presidencial la hubiera ganado Kast en segunda vuelta, probablemente la convención ahora se estaría aprobando, porque como el presidente y su gobierno habrían estado por el rechazo, lo más probable es que estaría con niveles de popularidad parecidos a los que tiene Boric ahora, y la gente como castigo hubiera votado en contra. O sea, no es casual que el plebiscito de entrada, estando Piñera de derecha, que estaba por el rechazo, haya ganado el apruebo, y no es casual que ahora, estando Gabriel Boric de presidente, que estaba por el apruebo, haya ganado el rechazo. Yo creo que hay que poner atención en ese tipo de fenómenos, porque parece que tenemos una ciudadanía como más bien dispuesto a pegarle al gobernante de turno y no que esté ni más a la izquierda ni más a la derecha. Estamos conversando con Darío Quiroga, sociólogo, sobre lo ocurrido ayer con el triunfo del rechazo. Darío, y para ir cerrando, ¿qué rol crees que cumplió en tanto en la campaña como en este resultado la centroizquierda? Uy, no sé, a esta altura del partido, ¿qué cosa es la centroizquierda? Está difícil de nombrarla, porque en realidad se corrió mucho. Eso, mira, desde un punto de vista de los fenómenos políticos, es súper interesante. O el grupo, o también sumémosle los Amarillos por Chile, sí, claro. el Partido de la Gente. Lo que pasa es que ahí hay gente que efectivamente uno puede decir, ya, mira, sí, es de centroizquierda, lleva toda una vida de centroizquierda. Pero también hay algunos que estaban ya hace mucho rato, en realidad fuera de la política, no sé, por ejemplo, Christian Barken. O sea, él podrá definirse, cada uno tiene derecho a definirse como quiera, pero Christian Barken nunca ha estado en política, tuvo algunas opiniones de centro izquierda hace muchos años atrás, pero viene trabajando con el mundo empresarial hace muchos años. Entonces, es raro esto, como de que de repente la gente aparece y es representante de nadie. Tú mismo lo decías en tu introducción, Maca. O sea, parece ser, y eso es bien terrible, es bien triste, ¿cómo puede ser? Porque ganó la opción rechazo, y por mucho, por lejos, pero no fueron capaces de juntar 2.000 personas en un acto. Entonces, ¿sabéis cuál es la lección de eso? Y es bien triste, es que en realidad parece que no es necesario. No es necesario juntar mucha gente, no es necesario expresiones de fuerza que son sanas para la democracia. Es sano que haya protesta, que haya movilización, que haya marcha, que haya gente expresándose en la calle, fiesta popular, es sano. Así lo creo yo al menos. Pareciera ser que para muchos, como Amarillos por Chile, en vez de tener un partido con gente con bases que anden pidiendo cosas, mejor nos juntamos nosotros 20, 30, que venimos más o menos de los mismos colegios privados, de las mismas universidades, agregamos un par más que vengan de colegios públicos para que parezca, armamos unas cuestiones, tenemos gente que nos financia para poner insertos, nos entrevistan de todas partes, y somos una fuerza más importante que, no sé, que 100.000 personas reunidas. Eso es medio complicado. Digamos, independiente de sectores políticos. Yo creo que ese es un fenómeno que está entrando fuerte y que, bueno, son desafíos no solo para la clase política, son desafíos sociales para todos los chilenos y chilenas. Darío, y en un minuto, si pudiese, que ya nos queda poco tiempo, pero no me quiero quedar sin esta pregunta, ¿cómo se rearma la fuerza política del gobierno con esta derrota que también es para ellos? ¿Un minuto? No, es imposible. Te estamos poniendo a prueba. Sí. No, yo creo que el desafío es súper complejo. Todo parece indicar que va a haber cambio de gabinete mañana martes, lo cual a mí me genera particularmente un gran terror. Porque cuando Jackson sería sí, justamente. Pero más allá de eso, fíjate, hay algunas salidas que pueden ser obvias. La pregunta no es de nombre. La pregunta que yo te hago a toda la gente que nos escucha: dígame cuáles son las 3 prioridades de este gobierno. No las sabemos. Ya, eso es un problema, ese es el verdadero problema. Entonces, las incorporaciones que hagan ahora al gabinete y los movimientos debiera permitir que el gobierno en su conjunto logre generar muy pronto un relato y saber que este gobierno, sus prioridades son esta, esta y esta. Y además va a hacer estas otras cosas, pero no son tan prioritarias. Y eso tiene derecho. Sin embargo, el gobierno se está comiendo completita una agenda que le imponen los medios, que le imponen la opinión pública supuestamente, pero sin ninguna convicción. Entonces ahora el gobierno más de la izquierda de los últimos 30 años parece que lo que más le importa es la seguridad en la Araucanía.
chuta, no sé. Fíjate, entonces, más bien yo creo que el desafío que tiene es de poder ordenarse, en un momento complejo, de una profunda derrota, pero poder ordenarse para poder entregarle una respuesta clara y dedicarse a gobernar y poner sus propias prioridades y morir con las botas puestas. Y si después a la gente no le gusta cómo se gobernó, bueno, votará por otro gobierno en 3 años y medio más y listo. Pero yo creo que el problema de confusión puede que eventualmente generen cambios de nombres, pero no le pongan un relato, una mirada estratégica a la marcha del gobierno. Eso es lo que creo, Maca. Darío Quiroga cumpliendo en tiempo récord una respuesta muy compleja. Muchas gracias, Darío, por conversar con nosotros en Día D. Que tengas bonito día. Oye, un placer para ti, que estés muy bien. Chao, chao. Chao. Y nos vamos. Nos vemos mañana de 6 a 7 de la tarde por Radio Inicia y INC Televisión. Se nos fue volando el tiempo. Chao, chao, que estén bien. Gracias, Peñita, y gracias a todos quienes nos vieron y escucharon. Chao. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.